Hola, Elitmed. Envíen una ambulancia al Hotel Liberty. Valeria Andreevna, ¿qué le hizo? Traté de reanimarlo. Parece que fue envenenado. Tranquilo. Todo está bien. Bueno, eso es todo. Bueno, les agradezco a todos por su atención y los espero en mi producción. Gracias. Ajá. ¿Dónde está su esposo? ¿Decidieron turnarse para esconderse de mí? No se preocupe, pronto llegará. El siguiente en hablar debía ser el propietario del consorcio químico Vasil Lebed, pero ha desaparecido. Bueno, en Liberty tenemos muchas tentaciones, así que probablemente no pudo resistirse a alguna. Sí, Oleksiy. Por eso quiero ceder la palabra a Pavlo Jorin, el avenido desde Lviv, futuro socio comercial de Vasil Lebedko. Adelante. Gracias. Vasily y yo planeamos construir una fábrica del futuro que haya pasado todas las evaluaciones ecológicas. Casi. Si hay alguna pregunta, por favor. También es mejor que vengas con nosotros. No, estoy bien. Mejor me ocuparé de averiguar las circunstancias. Valeria Andreevna, lo lograremos. Vaya al hospital, Valeria Andreevna, vaya. Por favor, siéntese adelante. Me dijeron que Vasil se sintió mal. ¿Qué le pasa? Bueno, por ahora no se sabe nada. ¿Y usted es la esposa? Usted también puede ir. Ira. ¿Sí? Ve tras la ambulancia. No pierdas de vista a la esposa de la víctima y tampoco a nuestra nueva administradora. Vamos. Más. Avise al personal. No diga nada sobre el envenenamiento. No necesitamos pánico. La sorprendí en el lugar del crimen. Ella pudo haber mentido para desviar sospechas. Ella realmente es algo turbia. Ajá. Escucha, despídela y asunto terminado. Eso es todo. Leonid Romanovich, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Bueno, porque si la despedimos ahora, todos pensarán que nuestra empleada está involucrada en el crimen y que estamos encubriendo. ¿Se imagina lo que pasará con la reputación de Yugotek? Ni siquiera quiero pensar. ¿Qué propones? Lo que se hace en tales casos es llamar a la policía. ¿Y arruinar la conferencia? ¡Ay! Hola. Leonia, ¿qué está pasando? Prometiste seguridad de alto nivel y ahora me entero de algún envenenamiento. Eduard Sergeyevich, mientras no hayamos aclarado si es envenenamiento o un derrame cerebral, lo resolveremos. Reforzaremos la seguridad, garantizo que nadie más resultará perjudicado. Ajá, esta historia del derrame cerebral no me interesa en absoluto. Leonia, encuentra quién lo hizo, o debería buscarlo yo. No hace falta, ya he involucrado a todos mis chicos. Seguro que encontraremos...
Ora ya. Pues, Marcer. Hola, estimada, ¿cómo te sientes? Séptima, ¿qué es este carnaval? Bueno, tú misma dijiste que no te descubrieras frente a la seguridad, así que yo... ¿Cómo te sientes? ¿Llamaste a Bárbara? Dice que, según los síntomas, podría ser algún potente neurotoxina, pero para decirlo con más precisión, hay que examinar el lugar del crimen. Escucha, entonces. Bueno, ¿qué tal si involucro a los nuestros? ¿Entramos allí con todo el equipo? Bueno, Sema, si se enteran de que fui yo quien llamó a la policía, me despedirán. Y apenas he encontrado una pista. ¿Qué exactamente? ¿Recuerdas que Yegor planeaba ir al BIF? Ajá. Pues bien, Gorin, el socio comercial del envenenado Lebedko, es precisamente de Leópolis. Y recientemente, en circunstancias extrañas, murió su competidor, cayó por la ventana. Quizás precisamente su muerte intentaba investigar Yegor. Diablos, chica, ¿entiendes el riesgo que estás corriendo? No podrás manejarlo sola. Déjame ayudarte de alguna manera. Para que tu Tania me mate. Así que lo haremos oficialmente. Yo hablaré con Ilya y tú convencerás a Lieberman de que no se puede prescindir de la policía y le dirás que tienes a tu propia persona. Eso es todo. No, Ilya no debe saber nada. ¿Por qué? Porque él no cree en la inocencia de Yegor. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, le importo un comino. Aquí te equivocas. Sabes cómo Ilioja está loco por ti. Sí, ya está, cerramos el tema. Trabajamos solos. Los asesinos deben ser castigados. No te vas a... Hacer justicia por mano propia. No, todo debe ser según la ley, pero como no pude hacerlos responsables estando en el sistema, tendré que actuar fuera de él. Pero... Vamos sin peros. Te estés, la que digo esa, Chico, hola, hablé con los médicos. La nueva también está envenenada, aunque por supuesto recibió menos veneno que Lebedko. Esto aún no prueba nada. Ella podría haber tomado una microdosis a propósito para desviar sospechas. Mantente fuerte, Katia. Espero que Vasia sobreviva. Los médicos dicen que casi no hay posibilidades. ¿Entonces debo continuar con la observación? Sí, continúa. Manténme informado. Ok. Me disculpo, tengo algunas preguntas sobre una paciente. Dígame, por favor. ¿Y tú estás contenta? Envenenaste a tu esposo, casi me mataste a mí. Ya ayer me di cuenta de que no bebiste con nosotros sin razón. ¿Están locos? Suéltenme. No iré a ningún lado con ustedes. ¿Y a dónde vas? Vas a firmar todo rápidamente. Disculpe, ¿qué está pasando? ¿A dónde la llevan? A ningún lado. Simplemente Katia se sintió mal y decidí llevarla al hotel. No parece que ella quiera irse con ustedes. Mucho estás aguantando. La persona está estresada. El hombre está al borde de la muerte. No tiene sentido que se quede aquí y mire su agonía. Katia, déjame llevarte. ¿Y usted va al hotel? Yo voy con usted. Ni pensarlo. No me contrataron para llevar al servicio. ¿Quieres que vayamos juntos? Sí. Tengo instrucciones de vigilar a todos. Yo mismo los llevaré. ¿Viene con nosotros? No, llegaré solo. Pues, perfecto, por favor. Catalina Nikolayevna, ¿su esposo tiene enemigos? No sé. Bueno, tal vez alguien lo amenazó. No me consta. ¿Y qué quería de usted este huésped, Gorin, me parece? ¿O lo conoce desde hace mucho tiempo? Me pareció que tienen una relación algo tensa. No hay ninguna relación entre nosotros. Es solo un socio de negocios de mi esposo. Deberás aquí por ahora, porque tu habitación necesita ser inspeccionada minuciosamente.
Le aconsejo que ponga seguridad, porque Gorin volverá a acercarse a ella. Por supuesto lo haremos. Leonid Romanovich. Pensé que estabas en el hospital. Vine a informar que el asunto es desagradable. Lebedko está al borde de la muerte. Si no informamos a la policía, lo harán los médicos. Y entonces nos esperan serios problemas. Sophie, o sea, habrá problemas de todos modos. Los participantes de la conferencia son personas serias. Si la policía empieza a interrogarlos, eso dañará la reputación del hotel. Estoy de acuerdo. Pueden imaginarse en qué se convertirá esto para Liberty. Pero tengo una persona de confianza, el esposo de una amiga, un operativo experimentado. Puedes llevar a cabo la investigación sin mucho ruido, sin registros exhaustivos ni interrogatorios. Lo prometo. Bueno, envíen a su persona de confianza. Yura, ¿no te dije que la vigilaras? Vigilar y no traerla de vuelta al hotel y mucho menos seguir todas sus indicaciones. Entonces tenía que seguir a Lera y que Gorin se lleve a la esposa de la víctima para que luego la encuentren envenenada en algún lugar. ¿Tú crees que es Gorin? Ayer estuvo en la habitación de Lebedko y pudo haber puesto veneno en cualquier parte. Hoy se sentó al lado en la sala de conferencias y luego llevó a su esposa a algún lugar. Personalmente me parece sospechosa. Hay que ocuparse de él. ¿De quién? De Gorin. Gorin. Alexei Vasilievich, la nueva administradora llevó a un tipo a la habitación de Levetsky. Están revisando todo allí. Valeria Andreevna, ¿por qué hay extraños en la habitación de la víctima? ¿Quién le dio derecho a hurgar aquí? Leonid Romanovich. Bueno, no estamos hurgando, sino realizando una inspección oficial del posible lugar del crimen. Lieberman decidió involucrar a la policía. ¿Usted lo convenció? ¿Por qué se comunica con la administradora y no con el jefe de seguridad? También hablaremos con usted. Cuando terminen, los espero en mi oficina. Sujétalo. Bueno, llama a Bárbara. Le daré todas estas cosas. Vamos. Pero primero hay que revisar la sala de conferencias y el bar. Allí Lebedko estuvo bebiendo antes de desmayarse. Leonid Romanovich, cuando le propuse llamar a la policía, me rechazó. Y ahora, cuando esta estafadora, Oleg Vasilievich... Bueno, basta. Y sin ti me duele la cabeza. Dios mío, 170 sobre 100. Bueno. ¿Quieres mi muerte o qué? Gritó él. Ella tenía a alguien en la policía. Y pensé que tal vez... ¿Y si esta persona vino a encubrirla, lo pensaste? Leonid Romanovich, disculpe la intrusión, pero usted está obstaculizando intencionalmente el trabajo de la policía. Alexei Vasilievich. Ahora yo. ¿Sabe que su servicio de seguridad destruyó pruebas en la sala de conferencias? ¿Qué? ¿Piensan en lo que dicen? Tranquilo, calmado. Fui yo quien ordenó cambiar el agua en la sala de conferencias y limpiar todo allí. Pero allí podrían haber estado las pistas que nos llevarían al delincuente. No soy investigador, soy empresario. Debo asegurar la seguridad de los participantes de la conferencia. Pero escuche. Valeria, ocúpate de tus deberes directos y que la investigación la realicen quienes están autorizados. Me parece que te relajarás. Dime, Till.
Lera, prometiste no hacer escándalo. Lo siento, no me contuve. Nervios. Mamá está constantemente mal. Se niega a ir al hospital. El caso de Yegor no avanza y el entorno parece un muro. Y Rita, genial. Alguien más hurgó en mis cosas mientras estaba en la clínica. 100%. Esto es obra de Nacheporuk. Pero cálmate, en su lugar yo también te sospecharía. Bueno, piensa, apenas te incorporaste al trabajo, inmediatamente un envenenamiento. Además, estabas en la escena del crimen. Bueno, ahora es muy conveniente echarme toda la culpa. Sioma, vamos al grano. La esposa de Levedko claramente tiene miedo de algo. Me pregunto, ¿con qué la asustó Gorin? Escucha, ¿y si él la sorprendió cuando envenenó a su esposo y ya ahora la está chantajeando con eso? También es una opción. No lo sé, pues no creo que estos sean solo disputas familiares. ¿Y si el envenenamiento de Levedko y la muerte de Yegor son eslabones de una misma cadena? ¿Otra vez con lo tuyo? Bueno, Sioma, piensa por ti mismo. Yegor murió después de estar aquí 3 días. También envenenaron a Levedko aquí. ¿Y si hubo otras muertes de huéspedes que ocultaron? Gracias, amigo. Te debo una botella. Sí. Todos los activos de Levedko estaban a nombre de su esposa. Escucha, quizás por eso Gorin muestra tanto interés en ella. Olexa, ¿entonces piensas que él envenenó a Levedko para casarse con su rica viuda? Primero, hay que averiguar quién de ellos es el envenenador. Tal vez sean cómplices. Bueno, al menos descubrieron algo. Pronto es la cena. Necesito saber si se puede dejar entrar a la gente al restaurante. Hola, sí, Bárbara Pavlivna. Ajá. ¿Y qué veneno fue? Ah, gracias. Muchas gracias, Bárbara Pavlivna. Buenas noches. Leonid Romanovich pidió averiguar si ya se ha identificado la fuente del envenenamiento. Sí, el veneno estaba en el whisky encontrado en la habitación. Más precisamente, la aconitina es un alcaloide extremadamente tóxico, una neurotoxina vegetal. Vaya. Sí, la dosis fue letal. La posibilidad de sobrevivir es bastante baja. Hay que verificar de inmediato la cadena por la cual el whisky llegó a su habitación. Está bien. Dado que el whisky es exclusivo, el cliente hizo el pedido una semana antes del foro de negocios, durante la reserva. ¿Y quién podría haberlo sabido? A quien sea. ¿Qué? No dije nada. Bueno, tal vez se lo mencioné a las criadas. Después de todo, esta botella cuesta 2 de mis sueldos. Todo el alcohol, excepto el que ya está expuesto en el bar, se almacena aquí, en el almacén. ¿También guardaban el whisky para Levedko allí? Sí. ¿Y quién tiene las llaves del almacén? Tengo uno. Bueno, y uno en Lieberman. Le gusta tener todo bajo control. ¿Y quién entregó el whisky a la habitación? Ana, 2 botellas antes de la llegada de Levedko. Y luego, cuando no les fue suficiente, Bogdan trajo otra. ¿Y qué? Yo llevé 2 botellas a la habitación y no toqué más las botellas. Igualmente. Actualmente el abonado está siendo redirigido al destino especificado. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Sí, hijo, bueno, por fin. Este no es su hijo. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes a mi hijo? Tranquila, Katerina Nikolaevna. En vano no quiere hablar con Pavel Ilich. Él pidió que le dijera. Hará todo lo necesario. Su hijo estará bien. Y si no... ¡Ay, mamá, me duele! Te ruego, por favor, no lo toques. Dile a Gorin que firmaré todo.
¿Que de ninguna manera? Bueno, voy a hablar con Lieberman. Pediré los expedientes personales de los empleados. Espera. Entró. Sí. El departamento de personal. Ajá. Imprime el archivo sobre Chepurak y su asistente Yuri también. Sí, Yuri, educación, experiencia, estado civil, viudo, no tiene hijos, dirección de residencia, Tarasivka, calle Selena, casa 5, formación profesional, información adicional. Sí, espera, Tarasivka. Sí, ¿y qué tiene de extraño? Un suburbio común. Allí cerca está una de las fábricas químicas Lebetka. Nos queda entender cómo está relacionado Yuri con Lebetka y entenderemos el motivo. ¿Crees que nos lo contarán todo así de fácil? Ahora veremos. Valeria Andreevna, ¿no has olvidado que ya no es empleada de la policía, sino administradora del hotel? ¿Entonces no tiene derecho a realizar un interrogatorio? Ah, caray. Exactamente. Si no fuera por... Oh, y se convirtió en esta forma. En general todo. La compra de ropa interior, la compra de productos de limpieza, los caprichos de los huéspedes, que si el inodoro se descompuso, que si el desayuno no les gustó. Si no fuera por la muerte de Yegor, no habría trabajado ni un solo día en el séptimo. Bueno, ¿qué? Queda averiguar cómo el veneno llegó al whisky. Máximo, estoy algo enfadado, cansado y me duele la cabeza. No entiendo nada. Ve a casa. Yo me encargo de lo demás. Gracias, amigo. Muchas gracias. Me quedaré un poco más tiempo mañana. ¡Sube al coche! ¡Sube al coche! Tu hijo está en Suiza. Está esperando a que vayamos a mi notario y transfieras todos tus activos a mi nombre. Es decir, decidieron robarnos. ¿Por eso envenenaron a Basia? Casi me envenenan con su Basia. Solo quiero recibir una compensación. Yo a nadie envenené. Supongamos que firmo todo lo que quieren, pero luego me matarán. ¿Para qué me sirve esto, Katerina Nikolaevna? No soy ningún monstruo. Firme y vuele tranquilamente a ver a su hijito. ¿Y a dónde se dirigen? A la clínica. Llevo a la esposa desconsolada con su legítimo esposo. Salgan del coche. Ambos están bajo sospecha y no irán a ningún lado sin mi conocimiento. ¿Cómo llega? Debías proteger a Katerina. ¿Por qué estás aquí? Oleksiy Nasonovich. Salimos un momento y ella se escapó. ¿Escapó? Entonces, ¿son cómplices? Bueno, vámonos.
Por favor, no. De lo contrario, matará a mi hijo. Nosotros lo resolveremos. Ella envenenó a su esposo e intentó escapar y me pidió que la llevara a la clínica. Yo le creí. No es verdad. Si algo le pasa a Volodymyr, no tengo nada que perder. Bueno, actriz, bueno, se luce. Alexei. Pavel Ilich, ¿tiene usted hijos? No. Y yo tengo 3. Veo que Katerina Mikolayevna no está fingiendo. Bueno, ¿para qué queremos estos problemas? La policía está trabajando en el hotel. Si se enteran del secuestro, no será poco. Hagamos esto. Ahora llamará a su gente y ordenará que devuelvan al niño. Luego saldrá de aquí y se irá a donde quiera. Y usted en libertad y yo sin ningún dolor de cabeza. Puras ventajas. Me engañas barato, Leonid Romanovich. Dios nos libre, Dios nos libre. Bueno, piénselo usted mismo. Katerina Nikolaevna testifica. Los policías empezarán a investigar, encontrarán un pequeño indicio y eso es todo. ¿Y lo necesita? Garantía de 15 días. Kolia lleva al pequeño aburrido. Allí, donde lo recogiste. ¿Qué no está claro? Cancelamos todo. Es necesario. No te preocupes. De todas formas recibirás tu dinero, sí. Todo. ¿Puedo irme? Por supuesto, nos iremos. ¿Cómo pueden dejarlo ir si ahora vuelve a llamar a los secuestradores? Y eso, querida, ya no es mi problema. Sí. Tatiana, ¿dónde estás? En el hotel. ¿Quieres robar mi dinero, ingrata criatura? Dame de beber. Vayo, ¿qué estás diciendo? Simplemente los médicos dijeron que no tiene sentido que me quede en la clínica. Esperabas que me muriera, ¿verdad? No lo verás. Que estés aquí por la mañana. O sea, ¿entiendes? Claro, querido. Muy oportuno. Ya, ¿sí? ¿Y cuándo fue eso? ¿Hace 2 años? Claro, gracias. ¿Qué? Vamos mejor por encima de la cerca. ¿Por qué no se puede hacer de manera humana? Sé con qué envenenaron a Levedko.
el mismo acónito del que extrajiste el veneno? Veo que se ha estado preparando durante mucho tiempo para vengar la muerte de su propia esposa. No le aconsejo resistirse. ¡Déjame! ¿Qué está pasando? Está detenido por el secuestro de un niño. Grabamos su llamada a los secuestradores. La información ya se ha transmitido a la policía suiza. Espere. Usted prometió que me iría tranquilamente. Lo levantará. Eso te lo prometió Leonid Romanovich, pero yo no. Te dejará ir y volverás a secuestrar al niño. Llévalo a mi oficina. Rápido. Y el cuerpo lo encontraron solo 3 meses después. Lo atribuyeron todo a los drogadictos y cerraron el caso. Medio año antes de la muerte de mi esposa, vendimos el apartamento en la ciudad y compramos esta casa. Queríamos vivir en la naturaleza. Galia se fue a trabajar como tecnóloga en la planta química. Y descubrí que allí secretamente vierten desechos sin tratar. Pero aún así no te calmas, Galia, ¿eh? Bueno, todos los locales lo saben y callan, pero tú eres la que más insiste. Bueno, te metiste con el director. ¿Y qué? ¿No fue suficiente con el despido? ¿Quieres que nos quemen la casa? No te preocupes. Ya no pienso hablar con él. Es impenetrable. Le contaré todo al director del consorcio Lebedko. Ajá. Como si él te fuera a escuchar. Él es una persona normal, Yurko, y su esposa es agradable. ¡Yurko! Galia descubrió que debido al vertido de desechos en el río, murió uno de los locales. Fue a ver a Lebedko con pruebas y desapareció. Logré que abrieran un caso e interrogaran a ese miserable. Pero no encontraron pruebas contra Lebedko. Él declaró que nunca se había encontrado con Galina Serdyuk. La escuchó por primera vez. Y en general, ese día no estaba en el país. Me di cuenta de que no lograría justicia y decidí actuar por mi cuenta. Busqué opciones para llegar a este Lebedko. Y aquí un regalo del destino. Una conferencia en el hotel, ¿verdad? ¿Y le contaste esta historia a Egor? ¿A quién? Al periodista que vivió en Liberty hace aproximadamente un mes. Estaba llevando a cabo una investigación. ¿Lo reconoce? Nunca me encontré con él. Bueno, ¿cuánto me darán? Bueno, 10 o 12 años. Pero eso no importa. Lo principal es que ese monstruo que ordenó lo de mi Galinka ahora también está en el otro mundo. Llamé a la clínica. Dicen que Lebedko ha recuperado la conciencia. Un organismo increíblemente resistente. ¿Cómo así? Realmente tuvo mucha suerte de que él sobreviviera. Esto permitirá reducir significativamente el tiempo de encarcelamiento. Escuche, Yuri. Si hubiera al menos un testigo que viera que su esposa se encontró con Lebedko poco antes de su muerte. El testigo está, pero no dirá nada. Todo. Lo llevamos al hotel. Está de camino. Ajá. Recibí la última advertencia china de Samoilov.
Watson no... ¿Y por qué está tan insatisfecho? Encontramos al delincuente, no arruinamos la conferencia de negocios y además prevenimos un intento de secuestro. ¿Realmente no entiendes o te haces el tonto? ¿Por qué demonios detuviste a Gorin y lo entregaste a la policía? Te ordené que lo dejaras en paz. Para que vuelva a secuestrar al hijo de Levedko o al hijo de algún otro socio. Monstruos como ese Gorin deben estar tras las rejas. No te estás tomando demasiadas atribuciones. Deberías vigilar a tus subordinados. Por cierto, todo este lío se armó por culpa de tu Serdyuk y ahora Samoilov tiene problemas con muchas personas influyentes. La mitad de estas personas influyentes son elementos criminales. Samoilov es una persona importante para mi negocio y si algo no te gusta, por favor, renuncia. Espero que entiendas que después de todo lo que hiciste, ningún servicio de seguridad te contratará. ¿Recordar por qué lo hice así? Escucha, no me pongas nervioso. Trabaja como todas las personas normales y no hagas preguntas innecesarias. ¡Anda, anda, anda! ¿Llamó Ilya Bogdanovich? Llamaba. ¿Qué investigación llevaste a cabo en Liberty? ¿Por qué no me informaste? Arrestaste a 2 personas, las trajiste aquí. ¿Qué está pasando, Semen? Pero yo le llamé sobre el envenenamiento del hombre. Bueno, revisé. No hubo llamadas al oficial de turno. Dime, ¿no quieres explicar nada? ¿Fue Lera quien te hizo involucrarte en este asunto? Sí, ella también ingresó en la clínica por envenenamiento. ¿Lera está en el hospital? No, todo está bien, todo salió bien. Y sobre este asunto, lograron detener al envenenador. El segundo arrestado es sospechoso de secuestro de un niño. Siéntate e infórmame detalladamente. Yuri dice que no planeaba hacerles nada. Simplemente se le agotaron los nervios. ¿Y cómo iba yo a saberlo? Entonces me asusté mucho por mi hijo. Después de eso lo enviamos a Suiza. ¿Y por qué no lo denunciaron a la policía? Y yo pensaba, ¿por qué y a dónde? Vasil Hrihorovich, soy Halina Serdyuk. Trabajé como tecnóloga en su fábrica en Teresivka. Debes saber que hay serios problemas tecnológicos. El director... No hay ningún problema allí. Espera, hay que escuchar a la persona. Gracias. Regularmente tomaba muestras de agua. Estudié las estadísticas de enfermedades en los alrededores de la fábrica. Enfermedades de la piel, cardiovasculares, oncología, todo está mucho más alto que el promedio. Y todo esto está directamente relacionado con los desechos tóxicos de la fábrica. ¿Qué tonterías son estas? Tenemos un sistema de purificación excelente. Katia, vamos. Una persona ya ha muerto. ¿Quiere que las muertes se vuelvan masivas? ¿Quién murió? Un habitante de nuestro pueblo. Estaba pescando durante otro vertido de desechos en el agua. Comenzó a asfixiarse. No pudieron salvarlo. Esto no es una coincidencia. Tengo todas las pruebas. Por favor. Vasyo, hay que hacer algo con esto. Este Grasovsky te está poniendo en una mala posición. Ahora estoy ocupado. Reunámonos en un par de días y me lo contará todo en detalle. Gracias. ¿Y usted sospechaba que fue su esposo quien contrató a los asesinos de Galina? No te imaginas qué persona tan terrible es. Me advirtió de inmediato. Si alguien se entera de que nos encontramos con esta mujer, también me enterrarán en algún lugar. Y te quedarás callado. El mal no castigado siempre regresa. Entonces, el guardia de seguridad de Liberty me envenenó. ¿Cómo se llama? Yura Serdyuk. ¿Te suena el apellido? Esa es su esposa a quien ordenaste matar. ¿Qué? Su esposa dio testimonio. El caso del asesinato de Galina Serdyuk ha sido reabierto. Le informo oficialmente que se le sospecha de organizar este crimen. Siempre estas tontas mujeres inventan quién sabe qué. Yo no organicé ningún asesinato, ¿claro? Llamen a Caterina aquí. La próxima vez podrán verse solo en una confrontación.
Te alcanzaré. Gracias. Conferencia al más alto nivel. Estaremos encantados de verte de nuevo en Liberty. Por las cosas. Llevaré a Vadik y regresaré. Mientras dure la investigación, necesito estar aquí. Katya. Ya viste al hombre, lo vi. Contrató a un abogado caro, pero ahora no podrá escapar. Le conté al investigador cómo durante las vacaciones él acordaba por teléfono un asesinato. Ya rastrearon los números de teléfono y arrestaron a uno de los ejecutores. Eres una mujer muy fuerte y valiente. Ojalá que sí. Todo gracias a ti. Lo siento. Debo responder. Gracias. Suerte. Tengo 2 anuncios importantes. En primer lugar, pido que se advierta al personal que no chismee con nadie sobre la historia con Sergiuk. Pobre Yurko. Ya no se le puede ayudar y los chismes pueden dañar mucho la reputación del hotel. En segundo lugar, quiero destacar que nuestra nueva administradora, Valeria Andreevna, se ha comportado de manera muy profesional en esta situación. De manera rápida y sin alboroto, ayudó a investigar el crimen. Valeria Andreevna, gracias. Y estoy listo para aceptarla oficialmente en el trabajo, si por supuesto no ha cambiado de opinión. Gracias, Leonid Romanovich. No he cambiado de opinión. Está bien, gracias. Todos pueden irse. Síguele. Maldita sea, ¿quieres provocarme un infarto? No contestas el teléfono, no respondes a los mensajes. ¿Qué hago? Llevo un grupo operativo y aparezco allí. ¿A tu maldito hotel? Escucha, no hace falta. Estoy bien. Bueno, mientes. Por tu voz escucho que mientes. ¿Tú estás en el trabajo ahora? Iré a verte. No, no hace falta, lo siento. Estoy yendo a casa de mi mamá. No me es cómodo hablar. Estoy al volante. Te llamaré más tarde. Incluso así. Mamá, ¿y tú a dónde vas? Oh, hija, bueno, dijiste que te retrasabas. Y fui a comprar pan. Ya compré todo, incluido el pan. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, mejor dime, ¿cómo te sientes?